monasterio San Salvador de Cornellana fue fundado en el año 1024 por la infanta doña Cristina, hija del rey de León Bermudo II. Como era costumbre en aquella época entre las damas ilustres, pues al enviudar decidió consagrar su vida a Dios, elevando una iglesia aquí en las fértiles tierras de Cornellana, donde confluye el río Narcea con el Nonaya, probablemente sobre una explotación agrícola romana que ya existía. Los edificios de esa explotación agrícola constituyeron el núcleo del monasterio. Al morir la infanta Cristina, el monasterio sufrió una partición entre los herederos y permanece así dividido hasta que en el año 1122 una de sus nietas, Enterquina, junto con su marido, el conde Suero Bermúdez, deciden reagrupar nuevamente todas las pertenencias del monasterio, renuevan la fundación, la enriquecen con otras donaciones y hacen entrega de todo ello a los monjes de Cluny. A partir de entonces, San Salvador de Cornellana se convierte en uno de los monasterios más importantes del occidente de Asturias, junto con el de Belmonte y el de Corias. Aumenta sus propiedades con donaciones de nobles y devotos, se convierte en coto jurisdiccional y en paso obligado de todos aquellos peregrinos que se dirigen hacia la tumba del apóstol Santiago en Compostela. En el siglo XVII tiene lugar la anexión del monasterio a la congregación de San Benito de Valladolid, en la etapa de florecimiento del estilo barroco del que conserva el aspecto actual. El claustro, las dependencias auxiliares y las fachadas de la iglesia y del monasterio corresponden a campañas constructivas realizadas en esa época de modernización. A principios del siglo XIX sufre las consecuencias de la ocupación francesa. Concretamente, en el 1808 las tropas napoleónicas utilizaron el monasterio como cuartel y en su huida destrozaron parte del edificio y quemaron los archivos, iniciándose aquí una etapa de crisis que finalizaría con la desamortización de Mendizábal, momento en el que el monasterio es subastado y su nuevo dueño destinaría estas dependencias a mantequería, periodo que fue breve pero durante el cual se hicieron modificaciones en muros y estancias. En 1876 la iglesia recupera el monasterio, pero la ruina del edificio iniciada durante la francesada fue acelerándose, de modo que el edificio entra en una fase de abandono que le lleva a un estado casi ruinoso. Ya en el siglo XX, y gracias a la preocupación de los vecinos de Cornellana, que no olvidaron la importancia del monasterio, promovieron su declaración como monumento nacional, lo que se logró en el año 1931. Poco más tarde, una vez terminada la Guerra Civil Española, momento en el que el monasterio fue utilizado como cuartel y cárcel, el arquitecto Menéndez Pidal realizó una primera restauración de la iglesia, del claustro y de la torre románica. Después de esta fecha se han sucedido diversos trabajos de rehabilitación, siempre parciales y en ocasiones incluyendo trabajos arqueológicos e históricos. A pesar de estas intervenciones, en 1997 el monasterio seguía en un estado lamentable y parte de sus muros amenazaban ruina. En este mismo año se celebró el Congreso de Rehabilitación Sostenible del Patrimonio Histórico, Monasterios de Asturias, que reunió expertos españoles de reconocido prestigio para reflexionar sobre el delicado estado de estos conjuntos en nuestra región y las medidas para la recuperación y dignificación de los más deteriorados. A partir de este momento empezaron a darse los primeros pasos para la rehabilitación del monasterio de Cornellana. Siguiendo las pautas del proyecto básico de rehabilitación integral del monasterio de Cornellana, elaborado por el arquitecto Salustiano Crespo Rodríguez, la Escuela Taller Monasterio de Cornellana I, el Taller de Empleo Cornellana y la Escuela Taller Monasterio de Cornellana II han abordado la rehabilitación parcial del monasterio desde el 1999. Son programas de formación ocupacional. Su objetivo fundamental es la inserción laboral de los participantes. Para ello tenemos que proporcionarles una formación
profesional cualificada y nos servimos de la obra de la restauración del monasterio. Las escuelas taller y talleres de empleo comenzaron la restauración del monasterio de Cornellana en 1999. La Escuela Taller Monasterio de Cornellana 1 intervino en el ala oeste del monasterio y en el patio de la Reina. Estuvo compuesta por 2 módulos de carpintería, 2 módulos de albañilería, uno de forja, otro de cantería y otro de turismo rural. Este último contribuyó a la difusión cultural y patrimonial del concejo. Crearon una oficina de información turística, crearon un archivo fotográfico del concejo, la fototeca salense. Los módulos de construcción acometieron la demolición interior, la conformación de los forjados de las plantas, la rehabilitación de cubierta y la construcción de la galería, junto con un edificio de nueva planta en el patio del granero. En octubre del 2001, el Taller de Empleo Cornellana acomete los acabados del ala oeste del monasterio. Sus 32 participantes, mayores de 25 años, desempleados, integraron un módulo de albañilería, otro de carpintería y otro de pintura. Estos 2 proyectos, la Escuela Taller Monasterio de Cornellana y el Taller de Empleo Cornellana, proporcionaron al concejo de Salas 2 estancias, una dedicada a albergue de peregrinos con su edificio de servicios, y en la segunda planta del ala oeste del monasterio quedaron la casa parroquial y el salón parroquial. Todo esto permitió que al finalizar la escuela taller en junio del 2002, el 90% de los alumnos trabajadores se incorporará al mercado laboral. La Escuela Taller Monasterio de Cornellana 2 comenzó en octubre del 2001. Su objeto de adaptación está situado en el ala este del monasterio de Cornellana, en lo que se llama Patio del Granero. Su objetivo es hacer un edificio de nueva planta que proporcione unos servicios de restauración al monasterio con su cocina, comedor y aseos anejos. En esta escuela taller intervienen 44 alumnos repartidos en 2 módulos de carpintería, uno de albañilería, uno de forja y uno de cantería. Los trabajos realizados en este patio han sido desde las excavaciones arqueológicas hasta la construcción del saneamiento, la cimentación, estructura y hormigonado de los distintos edificios, el requecido del muro. Los trabajos de la Escuela Taller Monasterio de Cornellana 2 acaban en octubre del 2003, quedando gran parte de la obra por realizar. Por ello se ha presentado otro nuevo proyecto de continuidad de 2 años más para terminar la obra.